Estamos aquí reunidos precisamente porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado a salvación. Y estamos aquí reunidos porque necesitamos una vez más de su gracia, necesitamos de su evangelio, necesitamos de su presencia, necesitamos escuchar su voz a través de la Escritura. Cielo y tierra pueden pasar, pero su palabra no va a pasar. Y cuando Jesús incluso, y lo leímos o por lo menos lo mencionamos hace unas semanas atrás, cuando recién nos pasamos para acá durante 6 semanas, el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿ustedes quieren irse también? Cuando ellos escucharon la noticia de que tienen que comer y beber su sangre, hablando Él como la luz, pues los discípulos, varios de ellos, muchos, la mayoría se habían ido, se habían retirado pensando que Jesús está hablando de canibalismo. Pero en las palabras de Pedro, Él le respondió: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy estamos aquí reunidos por eso, porque solamente Jesús tiene palabras de vida eterna para nosotros. Sin la palabra de Dios simplemente no pudiéramos caminar. Y precisamente el texto que hoy vamos a estudiar, el texto que hoy toca, precisamente habla de eso. Y por lo tanto yo me gozo en esta tarde de que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, sus hijos. La iglesia Gracia sobre Gracia reunida para gloria y alabanza del nombre del Señor. Amén. Hermanos, quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, téngalo ahí abierto. Y vamos a leer, para iniciar en su momento, vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Juan capítulo 10, del 6 al 10. Pero antes de leerlo, quiero ponerle un poco en contexto a aquellos que nos visitan por primera vez. Hace 3 semanas comenzamos una serie que dura 7 sermones, hablando de las veces en que Jesús mencionó o se describió a sí mismo mediante 7 metáforas o mediante 7 analogías que hizo acerca de sí mismo en el Evangelio de Juan, en donde él mencionó el yo soy 7 veces. Juan, ya vimos que Jesús dijo: yo soy la luz. Él dijo que Él es, vamos a ver más adelante, que Él es el pastor. Va a decir que Él es la resurrección, va a decir que Él es la vid. Y así sucesivamente 7 veces va a ocupar 7 analogías para describir, hermanos, lo que Dios es para nosotros en la persona de Cristo Jesús. En estos 7 veces que Él dice yo soy, obviamente está ocupando aquel vocablo importante que encontramos en el Antiguo Testamento, aquello que Dios ocupó para describirse a sí mismo. Cuando se le presentó a Moisés en la zarza y Moisés no sabía quién le estaba hablando, cuando él le pregunta quién me está enviando a hablar con Faraón, Dios le dice: dile que el yo soy, el que soy, te está enviando. Cuando Jesús ocupaba este mismo vocablo, yo soy, Él estaba afirmando ser Dios. Pero cuando Él agrega una analogía, lo que Él está describiendo es lo que Dios es para nosotros en Jesucristo. Y por lo tanto nosotros estamos hablando cada una de estas 7 yo soy, y hoy vamos a ver el tercero de ellos. Uno que pertenece, una analogía que pertenece al gran tema del yo soy el buen pastor. Pero es antes o previo a eso que Él va a mencionar, menciona lo que hoy vamos a leer. Así que quiero que me acompañen, hermanos, a Juan capítulo 10, versículos 6 al 10, dice así la palabra del Señor. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una de las más grandes dificultades que el ser humano realmente puede enfrentar, creo yo, es la pérdida de sus libertades. Cuando una persona pierde sus libertades, cuando una persona va a la cárcel, realmente no solamente es vergonzoso para la persona, indistintamente de la razón por la cual sea,
sino que en extremo es algo doloroso. Porque cada uno de nosotros, si nos damos cuenta, nosotros buscamos siempre mantenernos en libertad. Nosotros siempre procuramos querer hacer las cosas sin que alguien nos esté presionando. La libertad realmente es uno de los derechos más importantes que tiene el ser humano. Y es uno de los grandes privilegios con que gozamos nosotros los seres humanos. Pero lamentablemente no son pocos los que afirman que el cristianismo es realmente una pérdida de libertades. Hay quienes piensan y califican el cristianismo como una cárcel compuesta por reglas, por normas, por sermones, por leyes, que en lugar de ayudarte a ser libre, según ellos, simplemente te impiden hacerlo realmente lo que tú quieres hacer. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, nosotros entendemos que la libertad es un regalo de Dios. Así Dios nos creó como seres libres. Pero la pregunta es, ¿qué es ser libre? Porque el asunto está ahí. ¿Qué es ser libre? ¿Qué significa la libertad? ¿Acaso ser libre significa servir a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Acaso realmente libertad significa que yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera independientemente si para los demás es bueno o es malo? ¿Acaso libertad es servir a los deseos más oscuros y tenebrosos de mi alma? ¿O es la libertad una vida refugiada en Dios? ¿Qué es lo que nos hace libre realmente? Pues el texto de esta tarde, lo que acabamos de leer, nos enseña que ser libre es una vida que está refugiada completamente en Cristo Jesús. Permítame hacerle una pregunta y yo le pido que me acompañe en su Biblia. Leamos una vez más versículo 9 y 10 y después le hago la pregunta. Dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una pregunta, hermanos, con mucho respeto. ¿A qué les suena estos versículos? ¿Les suena a una cárcel o les suena a libertad? Suena a libertad completamente. Porque Jesús no es la puerta a una cárcel. Jesús es la puerta a la verdadera libertad humana. Una libertad de pecado, de esclavitud. Libertad de decepción. Libertad de desesperanza. Libertad de tinieblas. Precisamente es detrás de la puerta que es Jesús, es que encontramos nosotros la bendición de la vida, la bendición de la libertad y la bendición de la satisfacción eterna. Es detrás de la puerta que es Jesús. Y por esa razón, en esta tarde, en lo que me resta de tiempo, mi intención con el sermón de esta tarde es convencerte de que cada día, hermano, pases por la puerta que es Jesús. Y te voy a dar 4 razones por las cuales tú y yo todos los días tenemos que pasar por la puerta que es Jesús. Y digo pasar porque si leíste bien, dice veamos lo que dice el versículo 9. Si alguno entra por mí, primero será ¿qué? Salvo, pero luego ¿qué dice? Y entrará y saldrá. Es decir, la vida cristiana es una vida dinámica. Se supone que tú y yo todos los días tenemos que entrar y salir por la puerta, por la misma puerta que es Jesús. Así que mi intención en esta tarde es convencerte de que cada día te atrevas a pasar por la puerta que es Jesús. Y te voy a dar 4 razones, porque las 4 razones que da el texto. La primera, porque Jesús afirma ser la puerta. En segundo lugar, por la amenaza que nos acecha, por la cual tenemos que correr hacia la puerta como nuestro refugio. En tercer lugar, por el llamado que nos hace Jesús a entrar y salir por él. Y por último, en cuarto lugar, por las bendiciones que al pasar por la puerta te esperan para ti, para mí, para tu familia y para mi familia. Así que lo vamos a ver rápidamente. Lo primero que nosotros encontramos, hermanos, es que Jesús afirma ser la puerta para nosotros. Leamos una vez más versículo 6 y versículo 7. Dice: Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si usted lo nota, hermanos, el mismo Juan, el mismo escritor, él dice que la razón por la cual Jesús saca una nueva alegoría o una nueva parábola llamada la puerta es porque hubo uno antes que no entendieron. Hubo una alegoría antes que ellos no comprendieron. Y por eso Jesús da una segunda alegoría, que es el de la puerta. Así que para entender qué significa yo soy la puerta, tenemos que entender la primera alegoría rápidamente. Y esto está en el versículo 1 al versículo 5. Dice así, pero antes de esto, esta alegoría primera, antes de leerla, recordemos también, hermanos, que obedece a una conversación que él viene trayendo, y lo vimos la semana pasada con los fariseos, que habían sido testigos de la sanidad milagrosa del ciego de nacimiento. Si nosotros recordamos, en el capítulo 9, Jesús sanó a un ciego de nacimiento, y los fariseos lo reprendieron a él por afirmar que él era un profeta y un enviado de Dios. Ellos maltrataron al ciego, y vamos a hablar un poco más de eso porque está conectado con el yo soy la puerta completamente, porque precisamente este evento es lo que hace que Jesús hable que él es la puerta. Y a él lo echan, al ciego, lo sacan de la comunidad judía por haberse convertido a Cristo. Entonces, lo que vamos a leer está conectado con lo anterior. Por lo tanto, yo le pido que simplemente su mirada la retroceda un poco más o le dé vuelta a la página y vámonos al último versículo del capítulo 9. Y vamos a leer del versículo específicamente 41 hasta el versículo 5 del capítulo 10, para entender la narrativa que estamos trayendo. Ok, veamos Juan 9:41 en adelante. Dice: Jesús les dijo, esta fue la conclusión de su confrontación con los fariseos: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En el tiempo de Jesús, hermanos, hay dos tipos de rediles que existían. Había un redil que era comunitario, que era el redil de la ciudad. Y el segundo, el cual vamos a hablar más adelante, es el redil más rústico, el del campo. En la ciudad había un redil que era comunitario. ¿Qué significa comunitario? Bueno, que si usted tenía sus propias ovejas, digamos que usted tiene 10 ovejas, y usted, para ahorrarse de costos, aquellos que saben un poco de economía, para generar economías de escala, varios pastores se unían y decían, mira, es mejor tener un solo redil donde guardar las ovejas en la noche y pagarle a alguien que las cuide, y nosotros descansamos. Entonces, es lo que hacían. Había un redil comunitario, venía un pastor, supongamos que usted tenga 10 ovejas, el portero lo conocía a usted, que era el pastor. El pastor revisaba las ovejitas con su vara, para revisar, ¿verdad?, que no estuvieran dañadas, porque tenía que entregarlas, y la entregaba al portero. Entraban las ovejas y las dejaba. Luego venía otro pastor con 5 ovejas, el otro con 15, y así sucesivamente. Y el portero se quedaba cuidándolas. Ese tipo de redil, al día siguiente, el portero solo dejaba entrar al pastor. Obviamente, conocía al pastor. Lo interesante es que entra el pastor, habla, y las ovejas, exactamente las que eran de él, escuchan la voz del pastor. De eso no me quiero detener. Tal vez la otra semana hablaré un poco más de cómo está demostrado que las ovejas identifican a su pastor por la voz. Y por más que se vistan con la misma ropa del pastor, huelan igual que su pastor, él no escucha a otro más que a su pastor. Entonces el pastor sale del redil y se va. Ese tipo de redil es el que está refiriéndose Jesús en este momento, a un redil comunitario. ¿Esto qué significa? Bueno, en este momento lo que está viendo aquí
es que en esta parábola o alegoría, que así le llama Juan, el redil, aquí como es comunitario, es el pueblo de Israel. Le voy a explicar rápidamente eso. Es el pueblo de Israel. El portero no se sabe quién es, simplemente es un portero del redil. Los ladrones, y aquí ojo, importante, los ladrones y salteadores son los fariseos. Porque son los mismos que buscaron robarle la fe al ciego una vez fue sanado y creyó en Jesús y se convierte en una oveja de él. Ellos son los ladrones. Los que pensaban que podían dirigir al pueblo diciéndole cómo ellos debían de salvarse lejos de la persona de Cristo Jesús. El pastor que reconoce el portero es Jesús. Y las ovejas que le siguen son precisamente la iglesia. Entonces, en esta alegoría vemos que las ovejas escuchan la voz del pastor y Jesús dice, no es una sugerencia, él está afirmando que las ovejas de él nunca van a escuchar las voces de los falsos maestros, porque solo oyen la voz del pastor. Ahora bien, el problema sucedió que cuando los fariseos escuchan esto y Jesús les estaba diciendo por medio de esta parábola que ellos eran los ladrones y salteadores, ellos no entendieron. Entonces, como no entendieron, Jesús cambia la alegoría y él ahora afirma algo distinto. Él afirma que él es la puerta, que él es la puerta de las ovejas. Y en esta segunda alegoría, él ya no va a ocupar de ejemplo el redil comunitario, sino el redil del campo. Un redil mucho más modesto, rústico, pero que le sirve para explicar por qué él es la puerta. Hermanos, en este redil que le menciono yo, el que es del campo, que es rústico, realmente es bien sencillo. Cuando los pastores salían al campo y tenían que quedarse en el campo a dormir, ellos lo que hacían era levantar un redil con piedras alrededor, ¿verdad? Ponían piedras, como un muro, pequeño muro de piedras para que la oveja no se saliera, y no había una puerta. Simplemente había una entrada y estaba todo el muro de piedras. Entonces, de este redil es que Jesús está hablando. Ahora, para entender un poco mejor cómo es que Él es la puerta, al no haber puerta en ese redil, quiero citar a un erudito del Antiguo Testamento llamado Sir George Adam Smith, en donde él mismo cuenta una experiencia que él tuvo con alguien que es pastor en la ciudad en esta región, mal llamada para mí, de Palestina. En esta región, este pastor palestino, que él no es creyente, él simplemente vive como pastor en nuestros tiempos modernos, y dice que él le mostró el redil, el pastor, a este erudito, a Sir George. Y resulta que le mostró un redil que era así: 4 paredes y una sola entrada. Entonces viene nuestro hermano, Sir George, y le pregunta, ¿ahí entran por esa entrada? ¿Entran las ovejas? Sí, le responde, quiero citarlo, dice, sí. Y cuando están allí, están perfectamente seguras. Entonces viene Sir George y le pregunta, ¿pero cómo pueden estar seguras si no hay una puerta? Y viene la respuesta del pastor, yo soy la puerta, le dice. Cuando la luz se ha ido y todas las ovejas están dentro, me acuesto en el espacio abierto y ninguna oveja puede salir del redil si no es cruzando mi cuerpo, y ningún lobo puede entrar al redil a menos que cruce mi cuerpo. Yo soy la puerta. Él no era creyente. Y cito esto porque a eso se refería Jesús. Resulta que es el pastor el que es la puerta. El pastor deja una entrada abierta porque él se acuesta ahí. Y él no permite que nadie entre, si salga, sin que él lo permita, sin que él quiera. Entonces, hermanos, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, significa que Jesús es la única puerta al reino de Dios. Él es la única puerta a la salvación. Él es la única puerta para el rebaño de Dios. Él es la única puerta para entrar a la iglesia. Él es la puerta a la vida, al refugio eterno, a la vida eterna. Hermanos, Jesús es la puerta.
Y la entrada precisamente a este redil, a la protección, al refugio, al cuidado, al amor de Cristo Jesús, la entrada es a través de su cuerpo, el cual Él ofreció por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que la única manera de entrar en la salvación que hay en Cristo Jesús es a través de Jesús, por medio de la fe en Él. A eso Jesús se refiere cuando dice: yo soy la puerta. Tú no puedes entrar al reino de mi Padre si no es a través de mí. Tú no puedes encontrar la salvación si no es a través de mí. Tú no puedes ordenar tu vida si no es a través de mí, porque yo soy la puerta. Hermano, Jesús es la puerta. Y la única manera de entrar a este reino de Dios y a todas las bendiciones que están ahí para ti y para mí es exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús. Es por medio de la fe en Él y en su obra. Y por eso es que Juan deja claro el milagro del capítulo anterior. Porque el ciego, si bien es cierto, él vio la puerta, Jesús le ofreció entrar. Cuando le dijo: ¿crees? Y la respuesta del ciego, ¿cuál fue? Creo. Y dice inmediatamente, le adoró. Hermanos, así que Él es la puerta. Él no es una pared. Él no se dice que Él es una pared. Él no es una escalera aquí. Él es una puerta. Y por eso es que Él dice, porque Él es la puerta, dice: si alguien más entra por el redil, no a través mío, si alguien te dice palabras, no a través de mis palabras, si alguien te dice cosas, te va a indicar hacer cosas dentro del redil, pero no ha pasado por mí, que soy la puerta, huye, porque él es un ladrón y un salteador, un bandido. Precisamente, hermanos, es por esta amenaza real de los ladrones y salteadores que están muchas veces dentro de las iglesias, es que Él habla con firmeza que Él es la puerta. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que notar es que la amenaza que nos acecha a nosotros, la iglesia, por la cual tenemos que entrar corriendo a la puerta, es precisamente los ladrones y salteadores. ¿Se acuerdan ustedes el cuento de los 3 cerditos? ¿Verdad? Que venía el lobo. ¿Qué hacían ellos cuando venía el lobo? ¿A dónde salían corriendo? A las casas. ¿Y entrando por qué? Por la puerta. Quiero que entienda que el lobo, que es el enemigo natural de las ovejas, el lobo está al acecho. Y porque hay lobos que buscan saltarse al redil, es que Jesús dice: yo soy la puerta. No te equivoques, no son ellos, yo soy la puerta. Así que leamos esto, porque esta es la razón por la cual Jesús pone precisamente esta alegoría. Versículos 7 y 8 dice: entonces Jesús les dijo de nuevo, otra vez, otra alegoría: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Hermanos, Jesús se refiere a que desde el Antiguo Testamento nosotros vemos personas religiosas, líderes religiosos, que afirmaron falsamente tener la información o las noticias de cómo la gente podía entrar en el reino de Dios o podía salvarse ellos mismos. Pero Jesús le llama a estos hombres que, hablando casi como en nombre de Dios, pero ofreciendo una salvación fuera de Jesucristo, pues precisamente Jesús les llama ladrones y bandidos, porque la intención de ellos es robar tu fe, destruir o matar tu esperanza, destruir tu vida. Esto es lo que nosotros vemos que los fariseos hicieron con el ciego, porque cuando Jesús está hablando de ladrones aquí, Él está refiriéndose como ejemplo de los fariseos. Él está señalando directamente a la actitud de los fariseos con el ciego. Porque si tú te das cuenta, ellos en primer lugar quisieron robarle la fe al ciego. ¿Cuándo? Cuando en el versículo 9, si usted quiere revisarlo, capítulo 9, por ejemplo, en el versículo 24, ellos le dicen al ciego que Jesús es un pecador. Porque lo que querían ellos era robarle la fe. Él acababa de decir: yo sé que Él es un enviado de Dios. Si no, no haría estas obras que son de Dios. Él es un enviado y Él es un profeta. Entonces ellos le dijeron en el versículo 24, buscaron convencerle. Ellos le transmitieron una cristología,
una cristología fuera de Cristo. Y le dijeron, Él es pecador. Le intentaron robar su fe. En el versículo 29 trataron de matar su esperanza, la esperanza de Él, de salvación, cuando le dicen a Él, nosotros somos de Moisés, de Él nosotros no sabemos nada, de dónde viene, de quién es. En otras palabras, quisieron hacerle dudar al ciego de la divinidad de Cristo Jesús. Y en el capítulo 9, versículo 34, quisieron destruir literalmente la vida de Él, al echarlo de la comunidad. Porque recordemos que al echarlo de la comunidad de fe de los judíos, de la comunidad de los judíos, era que ningún judío, y eso está atestiguado por la historia, hay documentos históricos que lo confirman, cuando alguien se convertía a Cristo y era judío, y la comunidad judía lo echaba por eso, nadie le vendía ni siquiera huevos, era prohibido, nadie podía comprar nada. Alguien que fuera convertido no le podía comprar a un judío, los judíos no te vendían por haberte convertido a Cristo. Entonces cuando ellos lo echan de la comunidad, es porque querían destruir su vida por haber creído en el Evangelio. Jesús a ellos se refiere como ladrones. Entonces, lo que está haciendo aquí Jesús, hermanos, Él está reclamando su autoridad y su derecho exclusivo de ser la puerta a la salvación eterna. Lo que Jesús está enseñando, hermanos, es que cualquier ser humano, aquí en San Salvador, en El Salvador, donde tú vivas, cualquier ser humano que afirme tener la fórmula de la salvación, pero que no sea por medio de Jesucristo, ese es un ladrón. Ese es un ladrón. Cualquiera que te predique que la bendición viene por algo fuera de Cristo, ese es un ladrón y un salteador. Por eso es importante siempre tener en la mente que Jesús es la puerta. Y hoy en día nosotros tenemos muchos ladrones y salteadores que nos acechan a nosotros, la iglesia, todo el tiempo. Solo quiero mencionarte 4 como ejemplos. Número 1, los liberales. Los liberales, o los teólogos liberales, o la teología liberal, o el liberalismo teológico, como quieras llamarle. Fíjate que ellos no niegan a Jesús. Ellos creen que Jesús existió como hombre. Ellos no pueden negar al Jesús histórico. Lo que ellos no conciben es que Él haya nacido de una virgen, que ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ellos no conciben que Él ascendió al cielo. Ellos no conciben que sea el único medio de salvación. Porque ellos consideran todo lo milagroso de la Biblia un mito. Por eso se denomina liberales. Porque según ellos tienen la misión de liberarte a ti de los mitos que tú has creído en la Biblia. Y ellos explican todos los hechos milagrosos simplemente como un invento de los creyentes de aquel entonces, tan contentos en su fe, que fue la manera folclórica, poética, de describir lo que estaban viendo. Un liberal, por ejemplo, te va a decir a ti, por ejemplo, los jesuitas en El Salvador son liberales. Ellos te dicen no, y te lo digo porque lo han dicho. No existe el cielo, tampoco existe el infierno. Vive tranquilo tu vida. No hay cielo ni infierno después de la muerte, tranquilo, te dice. Si tu fe te dice que Jesús te salva, te vas a salvar porque Dios es bueno. Y si tú le preguntas a un liberal, ¿y cómo explicas que aquí dice la Biblia que el cielo, el infierno, la jejena, donde el llorar y el crujir de dientes? No, te dice así. Tú tienes que entender que Mateo, el que escribió, ocupó esas figuras retóricas, folclóricas, para expresar su profundo amor por Jesús. Es simplemente un mito. Simplemente te lo están pintando. Él te está describiendo como un artista, como el color de su fe. Huye de ellos. Porque ellos creen tener la llave de la salvación fuera de Cristo Jesús. En segundo lugar, ¿qué tenemos en El Salvador? Bueno, en general en todo el mundo, los perversos. Los verdaderamente o lo expresamente perversos. En general, el pagano, el no convertido, predica que cuando tú y yo decimos que Jesús es el único Salvador, el único camino de salvación, ellos llaman a ese mensaje como de intolerancia. Porque ellos dicen que no es posible que Jesús sea el único medio de salvación. Y ellos dicen, no, es que esa es tu verdad, pero no es mi verdad. Cada uno aquí tiene su verdad. Así que no me vengas a tratar de convencer de algo que yo no creo. Porque esa es tu verdad, yo tengo la mía.
Huye de ese pensamiento, porque, hermanos, Jesús es la puerta. Los liberales no son la puerta. Los perversos no son la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. En tercer lugar, que encontramos en El Salvador, los moralistas o emocionalistas, que te predican de que como Dios, para ellos Dios solo es amor, es el único atributo que Él tiene. Para ellos, en la práctica, Dios no es santo, santo, santo. Él no es juez. No, Dios es solo amor. Por lo tanto, no importa cómo vivas tu vida. Igual, todos los caminos llevan al cielo. Todos te van a llevar. Hace poco en televisión precisamente una persona estaba hablando y dice, no importa si tú creas en Alá, en Sati Sai Baba, mencionó a Buda, no importa. Si tú crees en Dios, es que ese es un solo Dios, dice. Solo que son diferentes nombres según la cultura. Te vas a salvar, dice. Hermanos, Jesús dijo, no, yo soy la puerta. Si alguien entra por las paredes, no por la puerta, ¿cómo le llamó Jesús? ¿Un qué? Ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque buscan robar la fe de la oveja, buscan confundir a la oveja y van a buscar matar la vida de la oveja. Y por último están los religiosos en El Salvador, aquellos religiosos que tratan de dirigir tu fe hacia ellos. Me estoy refiriendo a aquellos, por ejemplo, los que predican la teología de la prosperidad, donde ellos te predican que tú te vas a salvar o vas a recibir la bendición de Dios si le das X cantidad de dinero al pastor de la iglesia. Si se la das a él y haces un pacto con Dios, ahí Dios te va a bendecir. Como que si yo fuera una esponja, tú quieres exprimir la bendición de Dios y que caiga esa lluvia torrencial para tu vida, entonces pon aquí $1,000 en este momento, aquí en el púlpito. ¿Cuántos? ¿Quién quiere dar 1,000? 2,000. ¿Quién quiere más bendición? Ladrones y salteadores que te están ofreciendo la gracia por un pago. También están aquí en El Salvador los legalistas, los que te dicen que esa bendición no es por dar dinero, es por portarte bien. ¿Sabe cuál es el mensaje? Con un solo ejemplo me voy a dar a entender, espero. Mi hijo y mis hijos no tienen que portarse bien para que tengan comida, los 3 tipos de comida en mi casa. No tienen que portarse bien. Pueden ser los peores hijos del mundo, pero comida van a tener en la casa, porque es mi responsabilidad como padre hacerlo. Yo soy su proveedor, Dios a través de mí. Amén. ¿Qué hizo el padre cuando su hijo, que se le fue a gastar toda la herencia, regresó? ¿Dónde estaba el padre? Esperándolo. ¿Y cómo lo recibió? ¿Con patada al pecho? No, lo abrazó y lo besó en el cuello. ¡Bom, mono! Y una salvadoreña con la chancleta. ¡Bom, mono! ¿Qué? No. Cuando alguien te dice que tienes que hacer muchas cosas para las bendiciones del Señor, él es un ladrón y salteador. Ahora, ojo, muchas de las bendiciones de la Biblia, y tú lo sabes que te lo he dicho antes, están condicionadas, sí, a algunas cosas que dice la Escritura. Eso sí, la obediencia, no hay adoración sin obediencia. ¿Amén? ¿Amén? ¿Entendemos eso? Sí. Pero no te pueden vender la idea que para obtener la salvación y el perdón tienes que obrar, porque nadie se puede ganar por obras la salvación. Y una tercera también que es bien peligroso, ya lo mencioné en una ocasión, eso está de moda aquí en El Salvador de hace un par de años, son los vasos proféticos, en donde mujeres, por sobre todo mujeres, hay hombres y mujeres, pero por sobre todo son mujeres que andan diciendo que son profetas del Señor y que tú tienes que escuchar a ella como vaso. Y se ponen en una especie de trance y comienzan a quererte decir que... Y te comienzan a convencer de que la única manera en que tú puedes vivir la vida cristiana es si las escuchas. Bueno, en El Salvador ya no son pocas, hermanos, son muchas, y queremos levantar una investigación, por cierto. Son muchas iglesias que ya no tienen pastores, ya no, solo vasos proféticos. Lo que el Espíritu hable ese día, eso la iglesia tiene que hacer. Hermanos, Jesús dijo, yo soy la puerta.
Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. El ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. ¿Saben qué tienen en común todos estos ejemplos que les estoy dando? Es que la sabiduría de todos estos, de los liberales, perversos, moralistas, religiosos, su sabiduría está lejos de la cruz, está lejos del evangelio, está lejos de la sola escritura. Su sabiduría no exhibe precisamente la sabiduría de Dios. Y por eso es que no es de extrañar, hermanos, que a estos Dios siempre en la Biblia les tiene el peor de todos los dichos de la escritura. Van contra dos grupos, contra Satanás y contra los falsos maestros. No hay palabras más duras en la Biblia que contra Satanás y contra los falsos maestros. Un ejemplo nada más, Isaías 56:10 dice: ¿quiénes son los liberales, perversos, religiosos, vasos proféticos, propiedad, todos estos legalistas? ¿Cómo Dios les llama a todos estos? Dice Isaías 56 del 10 al 11, dice: ciegos están todos los guardianes de Israel, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Se acuestan y desvarían. Les encanta dormitar. Son perros de voraz apetito. Nunca parecen saciarse. Son pastores sin discernimiento. Cada uno anda por su propio camino. Todos sin excepción procuran su propia ganancia. Y si nos vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, no lo voy a leer porque es un capítulo largo, pero Pedro, o sea, el Espíritu Santo por medio de Pedro, describe a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los salteadores y ladrones de esta manera. Les llama animales irracionales, manchas, inmundicia, llenos de adulterio, ejercitados en la avaricia, hijos de maldición, nubes sin agua, esclavos de corrupción, sensuales, arrogantes, vanidosos. Todo esto en un solo capítulo para un grupo de personas nada más. Así que, hermanos, precisamente estos son una amenaza tan real para tu vida y para mi vida, que por eso tenemos que huir, correr. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia dónde? A la puerta. A la puerta que es Cristo Jesús. Por eso Jesús es que Él llama, hace un llamado a entrar por la puerta. Y ese es el llamado urgente que Jesús hace. Hermano, acompaña el versículo 9. Jesús dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hermanos, Jesús es la puerta. Pero la pregunta es: ¿quién puede entrar? Jesús dice: cualquiera. Dice: si alguno entra por mí. Y ese si alguno significa cualquiera. ¿Quién es el que puede entrar? Cualquiera. Si alguno entra por mí. Qué gran noticia, porque Jesús, hermano, no está diciendo: el que tenga buena reputación, ese va a entrar. El que tenga un buen apellido, ese va a entrar. El que sea buena persona, ese va a entrar. El bien portado de la sociedad, ese va a entrar. No está diciendo eso Jesús. Jesús dice: alguno, si alguno, esto es cualquiera. Y cualquiera se refiere a cualquiera. Cualquiera se refiere a aquel que toda su vida ha sido un ateo y que se ha burlado en la cara de Dios acerca de Cristo, de su muerte y de su cruz. A ese ateo Jesús le dice: si entras por mí, yo te salvo. Cualquiera se refiere a aquel que ha matado a alguien, a aquel que ha abusado de alguien, aquel marero, al más malvado del Salvador. Jesús le está diciendo: yo soy la puerta, y si tú entras por mí, yo te voy a perdonar y lavaré todos tus pecados y vendrás a ser mi oveja. Cualquiera se refiere al que se siente bueno por no cometer pecados notorios, pero hoy reconoce esta tarde que él es un pecador. Cualquiera se refiere al político corrupto, pero que hoy se da cuenta que Jesús es el juez, legislador y rey de su vida. Se refiere al que ha mentido toda su vida, a aquel que ha extorsionado, que ha robado, que ha estafado a otros. Jesús le dice: ven, yo soy la puerta.
Cualquiera se refiere a aquel que ha cambiado su sexo probablemente, se ha reído en la cara de Dios con ese tema, pero hoy reconoce que Jesús es la puerta de su salvación. Cualquiera se refiere a los que han jugado a la iglesia inconstantes, resentidos, que vienen de vez en cuando, pero que hoy están reconociendo que Jesús siempre ha sido Dios y que Él es la puerta a la vida eterna. Cualquiera se refiere a los que están sufriendo, al que está angustiado, al que sabe que va a morir. A todos estos, a todos, Jesús le dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Es a todos estos, no al bueno, no a los fariseos que se creen buenos. Este es el problema de los fariseos. Por eso Jesús les dijo: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, como se creen buenos, su pecado va a permanecer para siempre. Porque Él es la puerta, no ellos. No es tu bondad. Y es a esto lo que Jesús hoy les está llamando y les promete lo que dice Juan 6:37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Así que en esta tarde, amigo y amiga que nos visitas, sí, tú que nos estás visitando esta tarde o que tienes 2-3 semanas de visitarnos, frente a ti hoy, en este momento, frente a ti está la puerta a la salvación eterna. Frente a ti está la puerta del perdón eterno. Frente a ti está la puerta de la vida eterna. Es una puerta en forma de cruz. La pregunta es si te vas a atrever a cruzarla o no. Esta puerta en forma de cruz, arriba tiene un letrero que dice: cualquiera, el que entre, será perdonado. La pregunta es si tú quieres entrar. No tengas miedo, no vas a perder tus libertades. Al contrario, vas a ser libre de la esclavitud. Pero te vas a dar cuenta, si te atreves a entrar este día a Cristo, que al pasar por esa puerta en forma de cruz, al pasar por la puerta y al darte vuelta, vas a ver otro letrero que no se ve adelante. Un letrero que dirá y que dice: elegido desde la eternidad por siempre para ser mi hijo. Tú eres mi hijo. La pregunta es: ¿quién quiere entrar a la puerta? ¿Quién quiere entrar en la puerta? ¿Quién quiere entrar en Jesús esta tarde? ¿Quién le dice: Señor, sálvame? Mi vida es un desastre, sálvame, Jesús. Yo soy de los que he creído un falso mensaje, sálvame, Señor. ¿Quién quiere entrar en la puerta? ¿Quién quiere ser libre de la culpa de todos sus pecados? Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, dijo Jesús, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Ahora, ¿qué vas a encontrar detrás de la puerta? ¿Cuáles son las bendiciones que tú vas a encontrar detrás de la puerta? Jesús lo dice. Versículo 9, una vez más, acompáñeme y dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Luego, ¿qué dice? Y entrará y saldrá y hallará pasto. Así que, ¿qué encontrará cualquiera que entre por la puerta que Jesús? 3 cosas. Salvación para siempre en primer lugar, porque dice: será salvo. Y en la Biblia encontramos muchas ilustraciones. Por ejemplo, al igual que el arca, solamente los que entraron en el arca, los que se atrevieron a entrar en el arca, los que no se burlaron del arca de salvación, aquellos que sí, porque recuerden que a todos les fue predicado entrar, a todos, dice la Escritura. Noé fue predicador, pero solo los que entraron al arca, esos fueron salvos. A los que entraban por la puerta en las ciudades de refugio del Antiguo Testamento, esos eran salvos de la venganza de los que los querían matar. Pues aquí está Jesús diciendo que lo primero que tú vas a encontrar si entras por él, por la puerta, es salvación para siempre. Dios quiere perdonar tus pecados, lavarte de toda inmundicia y declararte al oído:
Ya no te sientas culpable. Yo pagué por todo tu culpa. Y te libera de la culpa, de todo lo malo que has hecho. De todo. Lo segundo que encuentras desde la puerta es seguridad y refugio para siempre. El pastor es la puerta, el pastor. Él es la puerta del redil. Así que en Jesús, lo que está diciendo aquí la Escritura, hermanos, en Jesús, cuando entras por la puerta, no solo serás salvo, sino que estarás a salvo de los falsos maestros. Estarás a salvo para siempre. Y esta es una promesa, porque ahí mismo en el capítulo 10, más adelante dice, versículo 28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Y en tercer lugar, ¿qué Dios te ofrece? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Una vez más, no solo salvación, o sea, no solamente encontrarás salvación, no solamente serás salvo, no solamente estarás a salvo, sino que estarás satisfecho para siempre. Lo tercero que vas a encontrar detrás de la puerta es satisfacción para siempre, porque dice, entrará y saldrá y hallará pasto. Hermano, la vida cristiana es una vida dinámica, es una vida en donde todo el tiempo, cada día, tú tienes que salir al mundo a trabajar. Aquí estamos hoy reunidos, pero una vez salgamos de aquí te vas a enfrentar al mundo directamente. Si después de aquí vas a comer con tu familia, ahí donde vas a ir a comer, vas a enfrentar el mundo y su pensamiento. Pero precisamente porque vamos a tener que salir al mundo, Dios te dice, sal satisfecho. Lo que encuentras en Cristo es satisfacción. Si tu pecado ha sido perdonados, si tu culpa ha sido quitada, esa satisfacción te llevará a vivir en paz con los demás fuera de acá. Hermanos, en cada día tú tienes que salir al mundo, pero Jesús te ofrece salir satisfechos y satisfecho en Él. Mira, yo sé que los placeres que ofrece el mundo, bueno, precisamente se llama placeres porque te causan un placer. Yo sé que los placeres del mundo son llamativos. Yo sé que los placeres del mundo, hermano, te van a dar una sensación de satisfacción. Pero recuerda que el gran problema con eso es que es temporal. La satisfacción del mundo se acaba en la misma noche, en 15 minutos, en 30 minutos. Pero la satisfacción de Cristo es eterna porque es para siempre. Yo sé, hermano, que la satisfacción que el mundo te ofrece es atractiva. Pero recuerda que es temporal. Jesús dijo, si alguno bebe de esa agua, volverá a tener sed, pero si alguno bebe del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que yo sé que tú vas a encontrar placer, pero imagínate esto, por un momento imagínate. Si tú encuentras placer en las cosas creadas, ¿te imaginas el placer que vas a encontrar en el creador de esas cosas? Imagínate que tú encuentras placer en el sexo, pero ¿quién inventó el sexo? ¿Te imaginas el placer que vas a encontrar en Dios? Viviendo como Él demanda tu vida sexual. Nosotros nos gozamos, uno de los grandes placeres es el amor entre pareja, el amor a los hijos, el amor entre amigos. Pero ahora te imaginas el placer que sentimos cuando conocemos al Dios que dice la Biblia que Él es amor, de donde procede realmente el amor. Mencióname cualquier satisfacción que hay en el mundo. Ninguna, ni por cerca, se va a comparar a la satisfacción que encontramos en Jesucristo. Porque Él es Dios, Él es la puerta. Él es la puerta a la satisfacción. Así que una gran pregunta que se puede responder hoy es, ¿cómo estar satisfechos en un mundo insatisfecho? Siendo oveja de Cristo. Siendo oveja de Cristo. Así que satisfechos en la gracia que recibimos del pasado, nuestra fe en el presente por cosas del futuro está tan satisfecho que en lugar de quitar vamos a dar, en lugar de demandar, vamos nosotros a servir. Al inicio, para concluir, hermanos, yo les dije a ustedes que muchos tienen el miedo a perder su libertad entrando o viendo el cristianismo. Yo fui uno de esos, por eso lo menciono.
Yo fui tan arrogante y mi carne, eso es una lucha constante, y he sido perdonado por eso y lavado mis pecados. Pero yo recuerdo que yo tenía ese miedo de decir, pero aquí el cristianismo es que deja de ser esto. Y lo que uno no se da cuenta es que hay placer en dejar todo esto por Cristo, porque la satisfacción está en Él. Pero al inicio yo les dije que muchos tienen miedo a perder la libertad, pero hoy esta tarde hemos visto que Jesús es la puerta a la verdadera libertad, y en eso jamás lo vayas a olvidar. Un pez, imagínense un pez realmente solo es libre si está restringido a la naturaleza, al ambiente natural al cual pertenece, que es el agua. Supóngase un pez rebelde que diga, aquí me tienen preso y que esto no es libre, yo quiero ser libre, libre es allá afuera, donde no hay agua, y salta el pez y se va a la tierra. ¿Qué le va a pasar a ese pez? Se muere. Hermanos, ¿sabes por qué sufrimos tanto en este mundo? Y porque no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al cielo. Allá está el agua, no acá, y Jesús es el agua. Jesús es el agua y a Él nos debemos. Y es en Él en donde estamos satisfechos. Es en Él donde realmente somos libres para siempre. En Él encontramos libertad como cual pez en el agua. Pero siempre y cuando estemos en Cristo, seremos libres de la esclavitud del pecado. Amén. Así que, hermano, yo te animo en esta tarde a que confíes en el Señor como la puerta. Quiero terminar contando una pequeña historia. Estaba pensando si decirla o no, pero tengo un minuto ahí. De una familia de nuestra iglesia, muchos de ustedes los conocen. Es una familia de apellido Montoya, que los queremos mucho, son serviciales en la iglesia, tienen muchísimos años, ya ni recuerdo cuántos años tengo de conocerlos, pues si por aquí está, porque no sé dónde están, pero tenemos muchísimos años. ¿Cuántos años, Henry? Unos 20 años de conocernos. Yo los conocí solteros, pues están casados. Una familia que amamos mucho, que han sufrido mucho. No solamente han sufrido persecución, han sufrido literal, es decir, amenazas de asesinatos, los han perseguido, las maras precisamente, sino que vino una prueba muy fuerte en su vida, que es el cáncer. Nosotros los que conocemos a ellos lo sabemos porque toda la iglesia oró por ellos y ellos han dado el testimonio públicamente, por eso me siento en libertad de hablar públicamente. De hecho, les pedí permiso a ellos de contar esto. Vino el cáncer en la vida de ella, de la esposa de Henry. Y cuando las mujeres saben que cuando entra ese cáncer, cuando van a entrar a quimioterapia, tienen que cortarse el cabello. Sus dos hijos, que tenían 8 y 5 años respectivamente, ellos me cuentan que ellos como padres nunca quisieron hacerlos sentir a ellos ajenos de la enfermedad que estaba sufriendo la mamá. Así que ellos, en sus términos, pero le explicaron, mamá tiene una enfermedad de muerte y puede morir en cualquier momento. Y ellos no le ocultaron la verdad a ellos. Pero vino los hijos y le preguntaron, pero esto es una prueba de Dios. Y es una prueba, papá. Entonces cuando ella se fue a rapar el cabello, y llevaron a sus hijos, y ellos, pero se quedaron impactados. Entonces vino el hijo y dijo, yo también quiero, y también la niña, y todos se raparon el cabello en apoyo a ella. Pero la hija de 8 años en aquel momento, como producto de la enseñanza de sus padres, que nos consta a nosotros en la palabra, escribió una canción junto con su hermanito de 5. Voy a leérsela, tal vez no tenga métrica para usted. Una canción de niños, escrita por niños. Pero esta canción fue con la que cuando ella estaba pasando su peor momento, la mamá, le cantaban a ella. Y me cuenta que después de años, porque para la gloria del Señor ella está sana, todavía cuando tienen problemas, los niños cantan esta canción en familia con ellos. Y dice así: los de ASI siéntanse también orgullosos, los del colegio. Dice: la fe es una de las palabras
más importantes y también es la palabra que necesitas para luchar. Pone. La fe es una acción. El amor es otra de las palabras que te inspiran y te motivan. El amor es paciente, bondadoso y es una virtud. Y Dios está lleno de amor y bondad, bondad, bondad. La esperanza es una genial y bendecida creación. Nos da mucha tranquilidad y sabemos que Dios está con nosotros. A Dios le pido una fuente de esperanza que nos llene con alegría y de paz. Dios ha sido bondadoso y amoroso. Él nos ha dado paz. Que nos llene de paz. Que nos guarde. Dios es amor. Dios nos da la esperanza. Dios nos da la fe. Dios no pone pruebas, nos pone pruebas, pero es para que nuestra fe se ponga a prueba. La fe se tiene que levantar y nosotros no quebrantar. La fe se tiene que levantar y nosotros no quebrantar. Dios es nuestro refugio, la puerta. Dios es amor. Oh, amén. Oh, Dios es fuerte, nuestro refugio. Por Valeria Montoya. Detrás de la puerta que es Jesús, todos pueden encontrar la bendición de la vida, de la libertad y de la satisfacción eterna. Así que cada día que tú pases, hermano, pasa por la puerta que es Jesús, porque solo Él es la puerta, por la amenaza que te acecha el mundo, por el llamado que Él nos hace entrar y salir, y por las bendiciones que te esperan. En esta familia, me estaban contando ellos que cada vez que viene una prueba en la vida de ellos, cantan esta canción, donde dicen, la palabra que más se repite es paz, si se dieron cuenta, paz, paz, paz. En donde ellos reconocen que Jesús es la puerta a la paz y su refugio eterno. Amén. Ruego al Señor que todos podamos esta tarde comprender esa gran verdad que Jesús es la puerta. Vamos a orar.